Dios te bendiga, te doy la bienvenida al devocional del día. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 26, versos 74 al 75. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. En el devocional de hoy quiero hablar acerca de la historia de un hombre llamado Pedro. El hombre, quizás uno de los discípulos más emotivos que tuvo Jesús. El mismo Pedro que niega a Jesús en este episodio lo vemos unos episodios más atrás cuando Jesús fue aprehendido. Dice que el que salió a defenderlo fue Pedro. Y en el momento en que Jesús ve que Pedro trata de agredir a las personas que lo venían a capturar, él le dijo que se calmara porque él podía orar al Padre y él podía mandar millones de ángeles para que lo defendieran. En ese mismo momento Pedro se voltea y deja que pase lo que era la aprehensión de Jesús. Pero da curiosidad ver que el mismo Pedro que defendió al maestro en el momento de que fue aprehendido, en esta ocasión lo niega. Y no lo niega una vez, lo niega 3 veces. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque el mismo Jesús, que era el verbo hecho carne, el mismo Jesús lleno de milagros, de vida, el mismo Jesús que él veía en completa majestad por todo lo que hacía, respaldado por su Padre, era el mismo Jesús que ya no estaba cerca a él. Ya él estaba distante viendo a un Jesús golpeado, a un Jesús humillado por la multitud, a un Jesús que no se pertenecía a sí mismo, que la gente estaba decidiendo sobre su vida y sobre su propia muerte. En ese momento Pedro, al estar distante de Jesús, empieza a tener carencia de fe. En el devocional de hoy quiero compartirle: tu fe va a menguar en el momento en que empieces a apartarte de Jesús. Esos momentos donde nos empezamos a debilitar en la fe es cuando empezamos a quitar la mirada del Dios viviente y empezamos a ver nuestras limitaciones como personas, empezamos a ver nuestras incapacidades, empezamos a ver a un Dios que no responde en medio de nuestro clamor, en medio de nuestra oración. Dios pudo haber hecho muchas cosas en nuestras vidas pasadas, pero de repente en nuestro presente necesitamos una respuesta y no la vemos, y es allí donde nos pasa como aquel Pedro. Empezamos a negar a Jesús con nuestras acciones de incredulidad, con nuestro comportamiento, cuando empezamos a ver que Dios no actúa de la forma como nosotros esperábamos. Quizás fue lo que le pasó a Pedro. Pedro esperaba ver a un Dios viviente mandando ángeles y que destruyeran a aquellos soldados, pero fue todo lo contrario. Vio un hombre humilde dejándose arrastrar por los pecados de la humanidad. Pedro no tenía la iluminación de lo que estaba pasando. Pero ese mismo Pedro que negó a Jesús, más adelante, cuando recibe la revelación y entiende el porqué de todo, fue el mismo Pedro que fue usado para que 3,000 almas se convirtieran al Señor después de la crucifixión del Maestro. Hay cosas que tú no entiendes, que están pasando en tu vida, que quizás en el momento tú dices: pero ¿por qué, Señor, permites tantas cosas? Y nuestras emociones juegan un papel muy importante porque nos llevan a muchas veces no creer y a tener incredulidad. La palabra de hoy en este devocional es: no niegues al Maestro con tus acciones. No permitas que la incredulidad te haga negar a Jesús con tu comportamiento. Puedes decir: yo creo en Dios, yo no blasfemo, yo sé que Dios existe, pero tu comportamiento realmente es un comportamiento agradable delante de Dios. Quizás porque estamos en un momento duro, no estamos viendo el respaldo de Dios. Quizás en ese momento tomamos la decisión de no llevar una vida plena o agradable delante de Dios. Ya no oramos, leemos la palabra, porque quizás no vemos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas conforme a lo que nosotros queramos. En el devocional de hoy te dejo esta palabra: cuida tus acciones, porque lo que Dios hace, Dios lo hace en el futuro. Él permite que muchas cosas pasen en tu presente para formarte para un futuro glorioso, como le pasó a Pedro. Que Dios te bendiga. Si este devocional fue de bendición, te invito a que lo compartas y no olvides suscribirte. Bendiciones.